A nombre de la Comisión de Educación, que integramos las senadoras y los senadores, y desde luego a nombre del senador presidente Rubén Rocha Moya, le pido que, aprovechando la oportunidad de estar aquí con ustedes, me permita presentar de manera conjunta los 3 dictámenes con proposición de puntos de acuerdo que esta Comisión de Educación turnó a la mesa directiva para su publicación en Gaceta y subsecuente discusión en Pleno. Sí, puede presentar los 3 dictámenes. Adelante, por favor. Gracias. Estimadas senadoras y senadores, el día de hoy someto a la consideración de esta Asamblea los siguientes dictámenes de la Comisión de Educación que fueron votados en sentido positivo con modificaciones en la pasada reunión ordinaria de esta comisión. Asimismo, pido que sea incluido de manera íntegra en el diario de los debates. En primer lugar, expongo ante ustedes el siguiente dictamen conjunto, el cual contiene las proposiciones de punto de acuerdo presentadas por las senadoras Lucía Virginia Mesa Guzmán y Patricia Mercado Castro en sesiones ordinarias de fecha 11 de septiembre y 31 de octubre de 2018, respectivamente, en los cuales se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El segundo, exhorta a diversas instituciones públicas a atender crisis financieras que prevalece en las universidades autónomas del Estado de Morelos, así como a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y demás gobiernos de los estados a revisar, y en su caso atender los problemas presupuestales de las universidades públicas del país. Este dictamen lo consideramos muy importante y a su vez delicado, pues es de todos sabidos lo indispensable que es contar con los recursos financieros suficientes para que no solo estas universidades públicas, sino cualquier institución educativa pueda cumplir y garantizar la impartición de estudios a quienes formarán a ser parte del futuro de nuestro país. Me refiero a los profesionistas que no son quienes resultan principalmente afectados por la situación tan triste y delicada por la que atraviesan nuestras instituciones públicas de educación superior. Por todo lo anterior, la Comisión de Educación resolvió conjuntar estos dictámenes y redactar 5 puntos de acuerdo para atender no solo a la problemática presentada por las senadoras, sino exhortar a que se haga un análisis en la situación financiera de las universidades públicas del país y realizar acciones para atender dichas problemáticas. Por lo que se pone a su consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 64 Legislatura del H. Congreso de la Unión los siguientes puntos de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y, en su caso, realice las acciones correspondientes para atender la problemática de los pasivos laborales que presentan las universidades públicas del país y se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, así como la impartición educativa y el funcionamiento de dichas instituciones. Segundo, el Senado de la República exhorta, con pleno respeto al principio de división de poderes, al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, analice y, en su caso, realice acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las universidades públicas del país y garantice su funcionamiento y los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. Tercero, el Senado de la República exhorta, con pleno respeto al principio de divisiones de poderes, a los titulares de gobierno de los estados para que analicen la situación financiera de las universidades públicas del país, de sus respectivos estados y, en su caso, realicen acciones positivas
e inmediatas para atender las necesidades de las mismas, garanticen su funcionamiento, los derechos laborales y a la educación de quienes laboran y estudian en ellas. Cuarto, el Senado de la República exhorta con pleno respeto a su soberanía a los congresos locales de los estados para que analicen y, en su caso, coadyuven a resolver las necesidades de las universidades públicas de los estados y garanticen su funcionamiento y sus derechos laborales a la educación, quienes laboran y estudian en ellas. Quinto, la Comisión de Educación emitirá el acuerdo por el cual creará una subcomisión de seguimiento de la situación financiera de las universidades públicas del país. En segundo lugar, me permito presentar el dictamen que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se plantea exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales a vigilar que se respeten la laicidad de la educación de las escuelas públicas, implementen los mecanismos necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos para que no se obliguen a los estudiantes a participar en celebraciones que vayan en contra de su libertad de creencias religiosas. Asimismo, informen cuáles serán los medios por los cuales los padres de familias y o estudiantes podrán denunciar el incumplimiento de esta disposición, que fue presentado por el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán en sesión ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2018. La Comisión de Educación considera la importancia del presente punto de acuerdo, pues es de vital importancia garantizar que la educación impartida por el Estado debe de ser laica, tal y como lo marca el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Por todo lo anterior, someto a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 64 Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo. Acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus facultades analicen y, en su caso, realicen las siguientes acciones. 1. Instrumentar acciones para que en los planteles escolares públicos de todo el país, de los niveles básicos y medio superior, se respete la laicidad de la educación, así como los derechos y libertades religiosas. 2. Implementar los mecanismos necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos para que no obliguen a los estudiantes a participar o colaborar de cualquier manera, ya sea económica o en especie, en celebridades que vayan en contra de sus derechos de libertades religiosas. En este mismo sentido, para que la Secretaría considere exhortar al personal de las instituciones educativas del país para que en ningún caso se sancione a los estudiantes que se nieguen a participar en actividades que atenten contra de sus derechos y libertades religiosas y, en consecuencia, se adopten las medidas necesarias para que los estudiantes no sean objeto de bullying, hostilidad, discriminación, marginación, coacción y sancionen en las que se vean comprometidas su integridad ni sus calificaciones debido a este hecho. Tercero, informar por los medios de la Secretaría de Educación Pública considere a los padres de familia sobre las vías y recursos para denunciar el incumplimiento de las leyes que regulan la educación laica y los derechos religiosos. Por último, presento un tercer dictamen con proposición de punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar un incremento real al presupuesto de las universidades públicas del país, presentado por el senador Juan Manuel Cepeda Hernández, en sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2018. Esta comisión consideró que el exhorto a la colegisladora debe ser un exhorto a considerar el presupuesto de las universidades públicas del país y que en este sea en lo posible incrementar. Por lo anterior, someto a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 64 Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo. Único.
el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que se considere en la discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto de las universidades públicas del país y sea en lo posible incrementar. Gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.